Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Déjenme ajustar un poquito el volumen. Creo que ya está. ¿Y cómo vamos a comenzar el día de hoy? En esta ocasión vamos a pasarnos del concepto del 2D al 3D. Es un cambio para algunos radical. En este caso, por ejemplo, voy a irme de lo que es este tablero, que es 2D, a un 3D. Por ejemplo, esto aquí nos puede funcionar. En el 3D, algunas herramientas que utilizamos nosotros en el 2D son aplicables, pero otras no. En este caso, yo me voy a ir a esta pequeña tuerquita que está en el inferior derecho, que se llama cambiar espacio de trabajo, que también lo podemos mostrar aquí arriba, que igual es una tuerquita, que si se fijan me muestra diferentes espacios de trabajo. En este caso, si yo me voy a elementos 3D básicos, fíjense que el tablero cambia. Presenta herramientas que son para usarse en 3D. Estas son las básicas. Y si nosotros queremos ir a un tablero más completo para trabajar en 3D, nos vamos a lo que es modelado 3D. Fíjense que ya nos presenta un montón de herramientas nuevas que nosotros vamos a utilizar. Este ejemplito que lo envía al grupo, lo vamos a ver en unos instantes. En este caso vamos a hacernos a un lado para empezar a desarrollar las herramientas y el concepto del 3D en AutoCAD. Por ejemplo, en este caso yo estoy trabajando, fíjense en el inferior izquierdo, en un eje X y Y. Eso quiere decir que estoy trabajando en dos dimensiones, en dos sentidos. Pero ¿qué pasaría si yo empiezo a trabajar en tres dimensiones? Fíjese, hago un cuadrado, paso la Y, 0, voy a hacer un cuadrado. Lo estoy viendo desde dos dimensiones, un elemento 2D. Puedo cambiar la vista, por ejemplo. Fíjense si me voy a este pequeño cubito, aquí está la vista superior. Puedo irme a una vista isométrico, aunque lo que he dibujado sigue siendo 2D. También puedo darle clic a este cubito y fíjense, puedo orbitar. Coloco un punto de pivote. Ahora, para hacerlo mucho más fácil, yo presiono la tecla Shift junto con el rodillo del ratón. Literalmente la que es la ruedita del ratón, yo lo presiono junto con la tecla Shift y fíjense que puedo orbitar. Justamente orbita desde el centro de mi pantalla, pero todo lo que estoy viendo es en 2D. Pero algo ha pasado. Cuando yo paso a este espacio, fíjese que en el inferior izquierdo me muestra ahora tres dimensiones, o tres sentidos, o tres ejes, en este caso el eje X, el eje Y, el eje Z. Estos elementos tienen un eje Y y un eje X, pero no tienen un eje Z, es decir, una altura. En este caso, fíjense, aquí arriba tengo diferentes elementos. Si yo me voy a vista superior, una vista 2D, de solo dos ejes, un Y y un X, hago este pequeño cubo. Fíjense que lo veo en 2D, en planta. Lo veo desde una vista plana, con un X y un Y. Pero ¿qué pasa si yo me voy a o empiezo a orbitar con Shift y rodillo de ratón? Fíjense que ya me encuentro con un elemento 3D, con tres dimensiones. ¿Cómo lo hice? Justamente en estos elementos de aquí. Si yo despliego esto, fíjense, tengo algunos elementos en 3D. El primero es el cubo. ¿Qué diferencia de un cuadrado normal? El cuadrado me presentaba un ancho y un largo. Este cubo me presenta un ancho, un largo y una altura. Fíjense.
Y yo le puedo dictar, al igual que hacíamos con los otros elementos, una altura. En este caso quiero que tenga 5 de altura, 5 unidades, o 5 metros, o lo que en las configuraciones de esas unidades ustedes hayan hecho. En este caso, 5 metros. Yo puedo orbitarlo, fíjense, y a diferencia de mis otros elementos, este presenta 3 ejes. Y no solo eso, fíjense, yo puedo trabajar con otros elementos. Por ejemplo, hay un cilindro. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es un círculo. Fíjense, lo estoy haciendo el círculo justamente desde un eje. Y lo siguiente que le voy a dar va a ser una altura. Justamente al igual que como lo hice con el cuadrado. Aquí ya le digo cuánto quiera, se lo escribo o lo coloco ahí directamente. Fíjense, esto es muy diferente a simplemente hacerlo desde un círculo. Aunque en breve vamos a ver cómo llegar a este resultado a partir de un círculo. Ahora, no solo esto, tal vez nosotros queremos ver esto desde otra vista, desde otra perspectiva o desde otra forma. Fíjese aquí arriba, en el superior izquierdo, tenemos diferentes tipos de vistas. Ahora estamos en una vista conceptual. También podríamos colocarlo en una estructura alámbrica 2D, que me lo muestra solo con las líneas de borde. También está realista, rayos X. Rayos X que me permite ver las líneas de fondo, las líneas que están atrás del objeto, que es muy conveniente igual. No solo eso, fíjense, aparte del cilindro también tengo el cono, igual. Lo primero es la base y luego me dice la altura. Todo esto cuando dibujo lo hago desde un plano 0 a positivo, o sea, 0 hacia arriba. ¿Qué pasa si empiezo a dibujar el cono? Fíjense, me sale el valor. Hacia arriba es positivo, me sale 24, 36, positivo. Si yo me empiezo a bajar hacia abajo, ya empieza el valor negativo. Ustedes cuando orbiten se van a dar cuenta, hay un nivel 0. Y todo lo que dibujan hacia arriba está en positivo y todo lo que dibujan hacia abajo está en negativo. Esto es lo que nos va a servir más adelante cuando veamos el tema de muros y tal. Nos fijamos qué más tenemos. Aparte de cono, tenemos esfera, que es muy común. Fíjense cuando coloco esfera, la mitad está en positivo y la otra mitad está en negativo. Y se ven así porque estoy en una vista de rayos X. Aquí ustedes van a empezar a utilizar diferentes tipos de vistas. Tal vez quieran verlo en conceptual, tal vez en vista alámbrica, sombreado, o lo que ustedes prefieran. En este caso nos vamos a conceptual. Me sigo fijando. También está la pirámide, que igual me presenta una base y una altura. Son elementos 3D básicos. Cuña y también toroide. Básicamente es una rampa. Cuando te hagan una rampa, en este caso se mueve todo. Me pregunta la altura. Fíjense que lo primero que me dice es la dimensión de la rampa en base y luego me pregunta la altura de hasta dónde va a llegar. Lo principal con esto es que nos familiaricemos con el punto de Shift y el ratón por ahora. Fíjense porque tenemos que ser muy ágiles para orbitar todo. Y como último tenemos toroide, que básicamente es una rosquilla. Fíjense.
Y todos estos tienen sus elementos en línea. Si yo lo coloco en alámbrico, fíjense que no son más que líneas, pero el conjunto de las mismas ya no crean el volumen, tal y como avanzamos en la primera materia, ¿no? La sucesión de líneas hacen planos, la sucesión de planos hacen volúmenes y tal. Justamente esto que digo. Ahora, estas son formas predefinidas que nos vienen, pero ¿cómo podemos hacerlo estas formas a partir de otros elementos? Por ejemplo, fíjense que al lado nos presenta una herramienta muy interesante, que la vamos a ver mucho en AutoCAD, pero también es muy conocida en otros programas como SketchUp. ¿Qué pasa si yo empiezo a dibujar mis elementos en 2D? Fíjense, aquí los tengo en 2D. Tengo un cuadrado, tengo un círculo. Podría tener también un pentágono, si yo quisiera. Fíjense que estoy orbitando, pero todos estos elementos son 2D, meramente 2D. O pudiera ser alguna, lo que yo quisiera, por ejemplo, anda por línea con la forma que yo quiero, son 2D. Pero ¿qué pasa con la herramienta de extrusión? Si yo le doy clic, la premisa con esto es que nosotros vamos a extruir elementos 2D para transformarlos en 3D. Por ejemplo, este cuadrado. Es un cuadrado en 2 dimensiones. ¿Qué pasa si yo presiono la herramienta extrusión y clico y enter? Fíjese, lo siguiente que me pregunta es la altura. Lo que sí que tenga 5. Y esto se nos hace muy familiar porque acabamos de verlo. Fíjense aquí nos muestra la herramienta que es un poco más directa. Que igual me pide un ancho, un largo y una altura. Pero ¿qué pasa con estos elementos? Todo raro. Fíjense que aquí ya no me presenta eso. Por eso estos son básicos. Si yo tengo una forma diferente, en esta forma, ahí ya puedo aplicar extrusión. De igual manera, fíjense, ya puedo crear un elemento 3D a partir de esa base 2D. En este caso, igual, lo mismo, le dicto la altura, quiero que tenga 5. Y así nos podemos ir con los siguientes. Fíjense que este anteriormente nos presentaba un cilindro. Y ahí está. También puedo seleccionarlo, desplazarlo con las anteriores herramientas que ya habíamos visto. Fíjense, desplazar, lo desplazo. Pero ¿qué pasa con ese cilindro? Fíjense que aparte de hacerlo desde aquí, al igual que hicimos con el cubo, este círculo podemos transformarlo en un objeto 3D. Yo voy otra vez a extrusión, quiero que sea este, y no solo este, quiero que también se extruya este elemento, este pentágono. Enter. Fíjense, también ya puedo empezar a extruir. Así con todas las formas que yo tuviese en su momento. Quiero que tenga la altura de este. Puedo orbitar. Y si yo tuviese otra forma, tal vez más loca, como yo quisiera, cualquiera que fuera, siempre que sea cerrado. Trabaja con el modo cerrado de extrusión. Por ejemplo, en polilínea. Justamente lo que acabo de hacer. Cualquier forma que se me ocurra, por muy rara que sea, que esté cerrado, que sea una polilínea, voy y le doy extrusión. Fíjense. Y aquí de esta manera empiezo a extruir mis objetos que yo tenía en 2D. Aquí es que ya entra lo que estábamos viendo anteriormente, o bueno, la idea de extruir cosas. Fíjense, nosotros nos vamos ahorita a inserción, insertar, biblioteca de bloques,
cargue y nos traemos un bloquecito de esta de cama. Lo descomponemos para mayor facilidad. Esto está en 2D. Pero ¿qué pasaría si a este elementito 2D empezamos a aplicar la herramienta súper fácil que acabamos de aprender? Que acabamos de aprender que es extrusión. Yo voy a extrusión. Primero me fijo que todas las líneas estén unidas. Por ejemplo, ahorita están todas separadas. Eso no me conviene porque recordemos que extrusión trabaja con líneas unidas. En este caso, como hay muchas líneas, podría dificultarme. Ahí es donde puede entrar otra herramienta. Hay una herramienta que se llama presionar tirar. En breve vamos a volver a extrusión. Pero ahorita vamos a presentar una herramienta que se llama presionar tirar. ¿Qué pasa con esto? Esta herramienta, a diferencia de extrusión, no funciona seleccionando el objeto, sino que funciona reconociendo espacios cerrados, espacios internos cerrados, al igual que como lo hacíamos con las texturas. Fíjense, coloco un círculo aquí. Presionar tirar siempre va a estar en este sectorcito. Si yo coloco esto dentro del círculo, fíjense que me reconoce únicamente ese círculo cerrado. Yo le doy clic y fíjense que me lo va a extruir. Ahora, ¿qué pasa si lo coloco fuera de ello? Me reconoce el cuadrado que estaba por fuera. Le doy clic y empiezo a subir. Reconoce áreas. Esa es la función. Lo subo hasta cierta parte. Si yo retiro el cilindro, desplazar, fíjense que el espacio interno queda ahí. Porque presionar tirar ha reconocido esa área como cerrada y solo ha intervenido en la parte de afuera. Aunque también podría empezar a trabajar ahí. Fíjense, si coloco presionar tirar, va a reconocer el espacio interno y me va a generar otra vez un cilindro de ese espacio interno. Presionar tirar nos puede servir muy bien. Por ejemplo, si yo tuviese, bueno, una forma de hacerlo, vamos a hacer un pequeño ejemplito. De muro. Tenemos esto acá. Un pequeño ejemplito de muro. Ahora, fíjense qué pasaría si yo empiezo a colocarle presionar tirar. Vieron que es un espacio cerrado. Fíjense que lo reconoce. Y le doy clic. Ahora ya me van entendiendo. Y el concepto que utiliza presionar tirar es encontrar espacios internos cerrados. Fíjense que ahora nos puede servir para hacer muros también. A este le doy una altura de 2.70, 2.60 o lo que requiera. Y es un objeto 3D, en este caso, que simula un muro. Pero volviendo a nuestro objetito que teníamos al principio, ¿qué podemos hacer con esto? En 2D, pero a la misma vez nosotros, con las herramientas que aprendimos, podríamos levantarlo en 3D. No tendríamos ningún problema. Si lo vamos a presionar a tirar, fíjense, reconoce esta área, si yo me acerco aquí, la reconoce también. En este caso, quiero levantar esto a una altura de 0.80. Ahí voy, genial. Fíjense, aquí tengo otros objetitos. En este caso, quiero levantar
esto, fíjense que aquí me dice múltiple, por si quiero seleccionar otros a la vez. En este caso quiero múltiple para seleccionar este también. Enter y subo. En este caso quiero que suban a punto 90 o directamente 1 metro. Genial. Y estos últimos acá, presionar tirar. Los quiero levantar a esta altura. Puedo dictarle también hasta dónde quiero que se levanten utilizando otros elementos de referencia, justamente como lo acabo de hacer. Fíjense, estos elementos, estos espacios, quiero que se eleve hasta esta altura. Y luego me quedan estas pequeñas almohaditas que también le digo, presionar tirar, múltiple, también esta, espacio, quiero que se levante a 1.2. Fíjense. Y si me quedan muy alto, puedo volver a intervenir. Fíjense, presionar tirar, me fijo en esta cara, la reconoce. Clic, múltiple, clic aquí y clic aquí. Enter, me dice hacia dónde quiero modificarlo. Justamente el concepto al principio, en Z, positivo hacia arriba, en Z, positivo hacia abajo. Yo le digo hacia abajo, quiero que baje 0.20 centímetros. Y lo baja. También puedo hacerlo individualmente. Quiero que este baje un poco más, hasta ahí, y este va a estar donde su compañero. Y fíjense, empiezo a levantar un elemento 3D. Si es que se me hace muy alto, si se me hace muy bajo, puedo seguir modificándolo. Quiero que esto baje un poco más, hasta ahí. Quiero que los demás también bajen un poco, hasta ahí. Y hasta ahí, hasta donde ustedes lo vean que sea conveniente. En este caso, lo he hecho sin medida, por ello es que se ve un poco raro, pero muy fácilmente lo voy corrigiendo, fíjense. Construyo esto hasta esta altura y listo. Fíjense, tengo una camita en 3D, que básicamente lo hice en 2D primero y luego lo levanté. Mayormente este va a ser el concepto principal que van a manejar. Tener objetos 2D y luego lo levantamos a 3D. Bueno, extrusión y presionar tirar. Pero ¿qué pasa con esta herramienta de aquí arriba? Realmente esta que es la herramienta de polisólido no va a ayudar mucho a la hora de levantar muros. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo trabaja polisólido? Si lo doy clic a polisólido, no sé qué me dice configúrelo. Aquí abajo hay diferentes parámetros, al igual que como lo teníamos con LNM. Me dice altura, clic. ¿Cuánto quiero que tenga de altura? 3 metros, 2 metros, lo que tenga mi muro. En este caso quiero que tenga 3 metros. Ancho. Punto 15, punto 20, punto 30. En este caso quiero que tenga punto 20. Punto 2. Justificar. Al igual que con LNM, quiero que parta a una izquierda, un centro, una derecha. Un centro. Enter. Me voy a polisólido y empiezo a dibujar. Y fíjense que empieza a suceder. Voy creando un polisólido con la altura, la anchura
y el justificado que acabo de configurar. Yo lo configuré como un muro, con la anchura, el alto de un muro, y es eso lo que me genera. En este caso ya se está poniendo muy genial, porque si yo tengo esta herramienta, con estos ejes, podría empezar a trabajar, podría empezar a levantar mis muros. Yo me voy a Polisólido y empiezo a levantar mis muros. Y aquí puedo orbitar también, y aquí, aquí, donde sea que haya muro. En este caso vamos a colocar primero muro. Ya después podemos configurar para colocar las puertas y tal. Puedo darle clic aquí, puedo darle enter y termina el comando. Orbito y otra vez me voy a Polisólido. También, si en algún caso ustedes se sienten no muy cómodos trabajando en esta vista, como les digo, pueden irse a otra. En mi caso de mí, yo prefiero rayos X, se me hace mucho más práctico. Polisólido, selecciono de dónde iba, clic ahí. Perdón, tenía que darle enter. Clic ahí, enter o espacio. Pero ¿qué sucede con estas pequeñas esquinitas que se quedan? Fíjense que si me voy a conceptual, hay unas pequeñas esquinas que quedan que no son correctas. Yo con presionar tirar, fíjense, puedo tomar esa cara y lo coloco hasta donde va. En ese caso hasta ahí. Me voy a otro sector, presionar tirar esa cara a este punto. Y bueno, asimismo también puedo empezar a continuar con lo que son los muros internos. Me voy a una vista más adecuada a mi gusto y continúo. Me voy a Polisorio, clic aquí, clic aquí, enter. Continúo muy rápido. Me voy, quiero desde este sector hasta este sector de acá. Y lo que necesite. Me fijo cómo voy quedando. Va quedando bien. Pero tengo algunos problemas en las uniones. Por ejemplo, estas pequeñas unioncitas no deberían quedar. Fíjense que me quedan como unas pequeñas líneas de corte que no deberían quedar. ¿Cómo solucionamos eso? Aquí tengo otras funciones, otras herramientas que me van a ser muy útiles a la hora de trabajar y vamos a aplicar el primero, que me ayuda justamente a solucionar este problema. Cuando yo hago un pequeño cubo aquí,
lo copio justo aquí. Fíjense, aquí pasa lo que me está pasando con el muro. Quedan estas líneas de corte por la intersección de estos dos elementos, por el encastre de estos dos elementos. Si me voy a unión, yo puedo hacer que estos dos sólidos se unan. Fíjense que me muestra una pequeña descripción de qué es lo que va a pasar si yo aplico esta herramienta. Van a transformarse los elementos que estén interseccionados, se van a fusionar. Le doy clic, selecciono los elementos, enter, y fíjense, dejan de ser más dos elementos para convertirse en uno, fusionarse donde se impactaban. Si me voy a una vista de rayos X, voy a poder entenderlo mejor. Fíjense lo que sucedió. Si yo le doy a control Z, antes eran dos. Si yo lo copio esto, aquí, este lo aplico, unión, ese sea unido, vista de rayos X. Este se mantiene en dos elementos, es una copia, pero estos se han unido justo donde se interseccionaban con la herramienta unión. Este es el concepto que yo voy a utilizar para mis muros. En este caso, recordamos que teníamos algunos problemas, como por ejemplo en esta esquina acá, de unión, selecciono estas dos partes, quiero que se unan, y fíjense, se soluciona ese problema. Ahora lo selecciono, y no hay ningún problema. Ahora me fijo dónde va a tener ese problema, también lo tengo aquí. En todo caso, si quiero unirlos todos los problemas, porque tengo varios, tengo aquí y tal, podría seleccionar unión, y lo selecciono todo. Enter. Y fíjense, todas las esquinas donde tenía ese problema se han unido. De hecho, todos los elementos se han unido, se han vuelto uno. Fíjense aquí, ya no hay ningún problema. Me voy a conceptual, lo selecciono, puedo editarlo. Fíjense, ya no tengo esos problemas que tenía. Eso lo soluciono con unión muy fácil. Pero ¿qué pasa con las demás herramientas que tengo? Fíjense que encontramos una forma de hacer muro, pero hay más. Si yo desplazo esto, o bueno, puedo mantener ejes, apago todos los layers, mantengo ejes, los copio aquí, activo todo de una vez. Hay otra forma de hacer muro. Fíjense que si yo le doy a polisólido, aquí hay objeto, la opción de objeto, me va a transformar todas las líneas o la línea que yo seleccione en un polisólido. Yo te reemplazo un poquito más para aquí. Ahora, le doy polisólido otra vez, objeto. Fíjense, me empieza a transformar las líneas en la configuración que yo le acabo de dar. Es una forma de hacerlo. Lo único negativo de esto es que fíjense que si yo desplazo esto fuera, me elimina la línea que tenía para transformarla en este muro. ¿Qué pasa si yo fusiono? Tengo aquí un montón de líneas. Las voy a unir para transformarlas en una sola. La selecciono, modificar, la voy a unir o juntar, como lo vimos. Esto hacía que las líneas que se impactaban en cierto sector, voy a recortar este pequeño excedente, se unieran.
ejemplo, selecciono, modificar, juntar. Y fíjense, se juntan las líneas que estaban separadas, que se tocan. Ahorita voy a polisólido, objeto. Si es que en todo caso no se puede, ya pueden llegar a descomponer. Fíjense que en este caso no me dio, lo tengo que descomponer, pero es muy rápido. Polisólido, objeto, levanto esto, enter, uy, muy fácil, levanto esto, le dan doble clic al enter para volver a activar la herramienta. Y empiezan a levantar su muro. Doble enter para volver a activar la herramienta. O en todo caso, con enter o espacio, cualquiera de los dos. Este, fíjense, no me da, lo descompongo, polisólido, levanto eso, levanto esto y esto. Se me dio una vista conceptual y esto lo paso a la layer 0. Fíjense que tenemos el mismo resultado. En el primer caso, lo hicimos con polisólido directo, empezando a dibujar. Pero ya en el segundo caso, lo hicimos con polisólido y le dimos a objeto. Esto hace que las líneas, como esta, reconozcan un objeto, clic, polisólido, objeto, enter, levanta el muro. Con una herramienta podemos hacerlo de diferentes formas. Fíjense que fue muy rápido también. Ahora en este caso, tengo el mismo problema. Tengo que empezar a juntar estos pequeños muros que no se han juntado adecuadamente. Y luego le voy a unir para terminar de juntar esto acá. Pero es el mismo concepto. Después de eso, también se pueden hacer con presionar tirar. Justamente como lo vimos hace un momento, hacemos nuestro muro con la doble línea. Y fíjense, vamos a irnos al ejemplito que todos tenemos, que habíamos hecho en trabajos anteriores. Si tengo estos muros, o bueno, si en caso yo lo hago, esto yo lo puedo descomponer, selecciono similares, tengo acá, todo esto lo puedo descomponer justamente para manejarlo de una mejor manera. Fíjense, aquí tengo mis muros, y aquí puedo aplicar las diferentes herramientas que acabamos de ver. Presionar tirar en este caso, presionar tirar que me reconoce básicamente espacio cerrado. Si es que su objeto es muy grande, porque por ejemplo, la herramienta de presionar tirar regularmente reconoce lo que está dentro de la pantalla. Si nos salimos, van a ver que es un poco más complicado. En este caso podríamos aplicar la de hacerlo por área. Cerramos ciertas áreas. Vamos a hacerlo más pequeño. En este caso, presionar tirar desde el sector. Y fíjense, 2.70 o 3 metros, lo que requiera. Me voy a una vista conceptual y aquí ya puedo empezar a ver mi muro. Presionar tirar justamente de este sector hasta esta altura. Me voy a presionar tirar nuevamente.
este caso voy a seguir alargando esto, porque recuerden que cuando es muy extenso y no entra todo el objeto en la pantalla, el propio AutoCAD es como que no lo reconoce. Van a ver que se va a encontrar con eso un poco, con ese problemita. Pero fuera de eso, ya todas las entidades que sean reconocibles van a poder hacer. Ahora, en este caso, justamente igual, cierro esto y le doy a presionar tirar. Presionar tirar de esto hasta este objeto. Voy a presionar tirar justamente de esto y me fijo, me posiciono en un buen sector en el cual voy a hacerlo bien. Me fijo, en este caso no está muy encerrado. Y listo. A veces es solo cuestión de tener un poco de tener paciencia, porque por ejemplo, esto les pasa a todos. Realmente esto de que hay algunos sectores que no reconozca, hay algunos puntos en que no levante, es literalmente lo que pasa con el AutoCAD, es los problemillas que tiene, pero a todo esto simplemente hay que ser muy creativo con las soluciones que le damos. Fíjense que de todos modos es muy rápido lo que estoy haciendo, muy práctico, muy fácil. La idea es que funciona tal y como se hace con el sombreado. Reconoce espacios internos. Eso con la herramienta de presionar tirar, que vieron que se puede aplicar de diferentes formas, se puede aplicar para muchas cosas. Fíjense este elementito que lo acabamos de extraer fácilmente del objeto que teníamos acá. Ahora, justamente como vimos hace un momento, los elementos que traímos de acá fueron de ejes. Se fijaron que lo hicimos con otra herramienta que se llama Polisólido. Pero el concepto es el mismo. La idea es llegar al mismo resultado con diferentes herramientas. En este caso lo hicimos extracción de muro. Y el siguiente caso, básicamente nos llevamos estos ejes a este lugar y los extraímos con polisólido. También podríamos hacerlo con extrusión. Claro que a veces es un poco más complicado. Tendríamos que tenerlas por líneas bien colocadas y podríamos hacerlo con extrusión. Yo lo que recomiendo, lo que es muy fácil, siempre son polisólido y presionar tirar. Básicamente para el área de muro. Pero ¿qué hay de otras herramientas? Por ejemplo, tenemos estas herramientas de acá. Que aparte de unión también tenemos algunas otras. La siguiente que tenemos es sólido y diferencia, que igual la vamos a explicar muy bien. ¿Qué pasa si nosotros en lugar de unir queremos restar? Vimos que en el concepto de muro podríamos unir, pero también podemos restar. ¿Qué pasa si este objeto, yo quiero restarle el objeto de la derecha? O viceversa, al objeto de la derecha, yo quiero restarle el objeto de la izquierda. Para eso está sólido y diferencia. Le doy clic, selecciono el objeto del cual voy a restar otro. A este objeto, enter, le voy a restar este siguiente. Y fíjense, le restamos el objeto que lo estaba interseccionando. Miren, voy a crear un cubo, recuerden con la herramientita de cubo.
Creo una esfera en este centro. Ahora ambos elementos están completos. Si yo lo selecciono, fíjense, lo selecciono y orbito alrededor de él, está completo y tal. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero restarle a este cubo esta esfera? Puedo hacerlo justamente con la herramienta que acabamos de ver. Me voy a sólido diferencia y el mismo concepto. Le digo que a este elemento, enter, quiero restarle este otro, enter. Esto lo vamos a ocupar para cuando queramos hacerle ventana también a nuestro muro. Fíjense que si yo me voy a este muro, y bien, puedo crear un vano con esta parte, herramienta de cubo. Fíjense que le digo que tenga punto 20, que es lo que tenía nuestro muro. O bueno, en este caso no es el espesor, este es el ancho. Ahora el espesor, punto 20. Pero me pide un alto, que sea 1 metro. Tenemos este vanito. Yo lo desplazo de este punto hasta este otro. Ahora el objeto está ahí. Fíjense que en este caso, la herramienta que yo les había recomendado mucho anteriormente se llamaba ciclo de selección, que la tuvieran activa es muy útil, mucho en 3D de hecho. Fíjense que si yo lo escribo aquí, se me hace muy fácil seleccionar entre los dos, la pared o el vanito que le acabo de colocar. En este caso quiero ese elemento que le acabo de colocar, lo selecciono, lo desplazo hacia arriba en el eje Z, punto 40, tal vez no me convence, lo desplazo un poco más. ¿Qué voy a hacer aquí? Fíjense que aquí muy fácil empiezo a aplicar la herramienta de diferencia. Creo que ya van entendiendo a qué quiero llegar. Voy a restarle a este muro este espacio, este elemento. A este sólido le voy a restar este otro. Yo me voy, o bien puedo copiarlo con la herramienta copiar. Fíjense que puedo hacerlo. Lo copio aquí. Y lo puedo copiar en todos los lugares que voy a tener ventana. Básicamente es lo que se hace. Ahora me voy a restar a este elemento. Le voy a restar todos estos de acá. Enter. Y con esto voy creando el concepto de que le voy a hacer ciertos, le voy a ir restando ciertos espacios al volumen que ya tengo. Y aquí cuando llega a mi bloquecito 3D, porque igual se pueden hacer bloques 3D, que de hecho lo vamos a hacer en la siguiente clase, le vamos a aplicar acá, en estos espacios que ya vemos que queda vacío, aquí le aplicamos los bloquecitos de ventana 3D. Y esto lo puedo ampliar muy fácil. Fíjense que justamente con la herramienta que estamos viendo en toda la clase, que se llama personal tirar, me reconoce cara, por ejemplo, va a reconocer esta cara de aquí, puedo seguir ampliándolo. En este caso, automáticamente reconoció este sector y lo cerró, pero fíjense que me aparece un pequeño azul en el lado izquierdo. Eso quiere decir que las referencias 3D están activadas. Fíjense, aquí me muestra herramientas 3D, o bueno, puntos de referencia 3D, que son algunos muy similares a los 2D que ya hemos visto. En este caso me muestra un vértice, un punto medio de arista, un centro de cara. Yo te lo puedo activar si quiero. Pues no, tirar este sector, quiero que vaya hasta aquí. Fíjense, puedo empezar a ampliarlo. O podría básicamente empezar a restar. Podría llevarlo hasta allá, podría hacerlo más pequeño, como yo quiera. Esto con el concepto. Fíjense que ahora hay un problema. En este pequeño espacio, que demuestra las coordenadas, esto les va a pasar mucho. El Y está hacia arriba
y no debería estarlo ahí. En este caso, si estoy trabajando en 3D, el que está hacia arriba es el Z. Esto siempre se va a solucionar muy fácil. Le doy clic derecho, siempre le doy universal. Y fíjense, se soluciona. Ahora el Z está hacia arriba, el Y está así. Bueno, en el 2D, el plano 2D siempre es que Y está hacia arriba, X aquí. Pero en el 3D ya aparece un factor Z, que es de altura. Y no solo esto. Si yo ya me creo un espacio que va a ser de puerta, el mismo concepto. Voy, lo desplazo, lo coloco y lo resto. Y justo en ese espacio va a ir lo que va a ser mi puerta. Esto con los muros. Vieron que hay diferentes formas de hacerlo, pero no confundir. El polisólido, vieron que puede crear directamente el muro, muy fácil. También puede hacerlo a partir de los ejes o líneas, lo genera. Y presionar tirar es una herramienta más amplia. Realmente me va a ayudar a levantar cualquier elemento en 3D, cualquier elemento que él reconozca. Pero vieron que hasta cierto punto es bien conflictivo cuando son cosas muy pequeñas, muy extensas. Y bueno, vamos con la siguiente herramienta que se llama sólido de intersección. Sólido de intersección es algo curioso. Es como un restar. No es ni el primero era unión, el siguiente era restar. En este caso va a ser como un mantener un elemento interseccionado. Por ejemplo, para entenderlo, vamos a crear algo similar a lo que hicimos hace un rato. Tenemos estos dos elementos. El primero era unión, ¿recuerdan? Uníamos estos dos y ambos hacían un solo sólido. En el de restar, restábamos uno de los dos, le restábamos al otro. En este caso, se va a mantener el elemento interseccionado, el elemento encastrado, eso que se choca, que se impacta entre los dos, se va a mantener y lo demás se va a eliminar. Fíjense, la herramienta de sólido de intersección. Designo los objetos y Enter. Fíjense, se ha mantenido el espacio interseccionado. No se ha mantenido ninguno de los dos enteros. Simplemente el espacio interseccionado. Lo aplico otra vez. Quiero que de este y de este se mantenga el espacio de intersección. Enter. Esto nos va a salir en el momento de cubierta. Van a ver que ahí lo vamos a aplicar muy bien. Pero hay algunas otras herramientas que nos van a servir por ahora también. Una herramienta muy útil que es esta que se llama separar. Por ejemplo, tengo en este espacio un elemento, hay otro que lo atraviesa. Recuerdan con restar o que es diferencia a este objeto, le voy a restar este. Me los divide. Pero ¿qué pasa? Estos siguen siendo un solo elemento. Yo no lo puedo trabajar por individual. Y yo quiero trabajar por individual. Así que ahí es donde entra separar. Yo le doy separar, selecciono el objeto, le doy sí, sí a todo. Y ahora son elementos independientes. Esto no lo hagan con descomponer, porque descomponer lo va a descomponer en pequeños fragmentos que no va a servir como elemento 3D. Ahora, ¿qué pasa si yo solo hubiera querido dividirlo desde un principio? En este caso, tenía el cubo y quería partirlo a la mitad.
También hay herramientas para ello. Fíjense que está la que se llama corte. Corte, simplemente seleccionamos el objeto, enter, un punto y hacia donde vamos a cortar, enter, y como si fuese algún, alguna pequeña navaja, divide el objeto. Fíjense. Yo tengo otro elemento, tal vez una esfera, la misma situación. Corte, selecciono el objeto, le digo que de este eje, en este sentido, enter, y fíjense, lo corta a la mitad. Esto igual nos hace ver si en algún momento yo quiero cortar mi muro a la mitad. Tal vez necesite dividirlo porque ahora está unido. En algún punto tal vez quiera cortarlo. Me voy a corte y le digo este elemento. Quiero que se corte de aquí en este sentido. Enter. Y fíjense. Lo corta. Corta todo lo que está en ese sentido. Ahora ya puedo empezar a trabajarlo individualmente. Incluso podría empezar a jugar con ello. Podría empezar a trabajar aquí. Pero eso por la parte de introducción a lo que es el 3D. Estas herramientitas que la vimos hoy día como unión, la de sólido diferencia e intersección, la que es de separar y corte, necesito que la tengan muy clara. Así que es bueno que se repitan esta parte de la clase. La parte que es de extrusión, polisólido y presión arterial, que está justamente abajo, también son muy importantes, porque son formas de hacer el trabajo. De hecho, el siguiente trabajo vamos a levantar ya de cero lo que son muros, lo que son ventanas y puertas, aplicando justamente estas herramientas que estamos viendo el día de hoy. Y al 3D se le suman todas las herramientas que hemos visto en el 2D. Las herramientas como copiar, como desplazar, como recortar y tal, rotar, girar, las vamos a ocupar un montón, son totalmente aplicables y se van a implementar a estas otras herramientas que son meramente del 3D. Así que este ejercicio 3D yo lo guardo, lo voy a compartir juntamente al grupo interno y la clase de hoy va a estar subida en el Drive. Y bueno chicos, la siguiente clase vamos a ver ya el levantado del muro, carpintería en 3D y posiblemente cubierta plana. Bueno, esto ha sido la clase de hoy. Que tengan buenas noches chicos.